Hola amigos. A pesar de parecer reiterativo con el tema de Ucrania, tengo que decir que es necesario insistir, ya que ahí se está jugando el futuro de la humanidad, o como muy poco el de Europa. Son tantos los hilos por donde tirar que cuesta trabajo sintetizar en pocas palabras lo que se está cociendo. Pero es muy serio. Vamos a intentar tirar de algunos de los acontecimientos. ¿Qué tiempo habrá de explayarnos más? Para empezar tengo que decir primero que en mi opinión el gobierno de Ucrania no es el que figura oficialmente, o sea, Petro Poroshenko y sus ministros. Ni mucho menos, Ucrania hoy está gobernada por Washington, ayudado por sus palmeros europeos, que tienen como simples administradores al gobierno actual de Ucrania. ¿Cómo ha permitido Europa dejarse arrastrar por Estados Unidos? Hasta el punto que hoy se puede decir que los principales focos de un posible estallido bélico con Rusia están en Europa. Pero es tan reiterativa la pregunta, que también pudiera ser que Europa está encantada con esta política de acoso a Rusia, ya que, caída Rusia, todo el monte sería de orégano para las aspiraciones del capitalismo occidental. Y claro, si echamos la vista atrás a 2014, cuando se implementó el golpe de Estado fascista en la plaza de Maidán por parte del tándem, Obama y Hillary Clinton. Gerifaltes de Estados Unidos en aquel entonces. No olvidemos que aparte de las imágenes propagandísticas del reparto de bocadillos de Victoria Nuland y las del ínclito senador John McCain, ya fallecido, estaban las de la ingente cantidad de políticos europeos de primerísima fila, que perdían el culo por pasar por la plaza de Maidán para hacerse la foto. Era la meca para los neoliberales, que ya olfateaban el olor a cadáver de Rusia. Que a pesar de que Putin siempre ha dicho a quien la haya querido escuchar, que nunca permitiría que la OTAN se adueñe de Ucrania. ¿Porque entonces se pasan las amenazas de Putin por el arco de triunfo? Esto es lo que tenemos que analizar. Para ello tenemos que empezar por hacernos unas cuantas preguntas, e intentar buscar la respuesta más lógica en la que tendremos que tener la templanza suficiente para no confundir los deseos con la realidad. Para ello es bueno analizar todo lo que se va conociendo en las noticias puras y duras, para luego, sí, elaborar una opinión. La provocación por parte de Poroshenko en el estrecho de Kerch tiene dos lecturas, o para mí tenía dos lecturas, pero ahora casi que me estoy inclinando solo por una. Recibió órdenes de sus amos. Si lo hizo, ¿cómo se podría pensar por intentar salvar unas elecciones que según las encuestas tiene más que perdidas? Solo tiene una intención de voto del 4%, y eso es muy difícil de levantar. En ese paquete entraría también la variante de que si sigue con la ley marcial que ha decretado podría anular indefinidamente las elecciones. Esto sin el consentimiento de Occidente no lo haría ni de coña. Entonces, ¿qué hay detrás? Pues ahora es cuando creo que el hacedor de los acontecimientos recientes es Estados Unidos, que antes del golpe de Estado en Maidán ya había gastado $5.000 millones en la planificación de todo el tinglado. Cuando Putin ocupó Crimea de la noche a la mañana, Estados Unidos recibió un duro golpe pero no se desanimó, ya que su sueño húmedo estaba intacto. Que no era otro que provocar un paso en falso de Putin para que invadiese oficialmente Ucrania, y emprender una campaña publicitaria en todo Occidente contra Putin. Con el fin de adueñarse de Rusia con un golpe de Estado al estilo de Maidán. Pero esta vez en Moscú. El momento era propicio, ya que tenía a la OTAN instalada en las provincias bálticas. Para ello se orquestó la guerra contra las repúblicas rebeldes del Donbass, que le costó a Ucrania la aniquilación de una gran parte de su ejército, que no sirvió de nada. Porque Putin no cayó en la trampa. Pero sí concentró en sus fronteras occidentales algo así como 150.000 hombres y una cantidad ingente de tanques, aviones y artillería, listas para el desafío que le supondría la entrada de la OTAN en Ucrania. ¿En qué se apoyaba Poroshenko para desafiar a Rusia sin preocuparle la respuesta? Ya que su ejército está teniendo muchos problemas para organizarse, está sufriendo muchas bajas en la guerra de baja intensidad que mantiene en el Donbass. Y sin embargo lo hizo. Muchos nos preguntamos el por qué, y al parecer la respuesta está en que la OTAN ya tiene ocupada Ucrania, extraoficialmente por supuesto, y aquel día se incrementó en 500 marines de Estados Unidos como garantía. Resulta que en la ciudad de Yavorov, región del Lviv, están estacionadas 2 compañías del 278 Regimiento de la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Sus oficiales y soldados enseñan a los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania cómo destruir correctamente el T-72 y el T-90 del ejército de Putin. Justo en la víspera de la expedición naval de la Armada de Ucrania al puente de Crimea,
las unidades de la 4ª División de Infantería del Ejército de Estados Unidos, con sede en Rumania, también llegaron. Así, el grupo estadounidense se vio fuertemente reforzado. En particular, el comandante canadiense, Jeff Day, informó que unos 200 soldados estadounidenses y 250 canadienses residen permanentemente en la base de Yavorov. Pero en 2014, cuando la probabilidad de una invasión rusa era particularmente alta, el contingente se incrementó a 1.300 combatientes de élite, que tienen la misión de proteger la capital de Ucrania, Kiev, y a su gobierno. También, la Guardia Nacional de California tiene un acuerdo de asociación con Kiev, y envía regularmente sus tropas a varias ciudades de Ucrania. Además, en la base aérea de Vinnytsia, los paracaidistas del Escuadrón de Rescate número 131 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se convirtieron en invitados frecuentes. A lo que hay que añadir, 50 infantes de marina estadounidenses que viven en Odessa. Lo que a mí ya me hace pensar que quien dirige los designios militares de Ucrania es Estados Unidos. Y solo espera una respuesta que no llega por parte de Putin, ya que están convencidos que si se diera, podrían convencer a casi todos sus aliados para bloquear a Rusia por tierra y mar, relegándole a sus fronteras, cerrándole el paso a Kaliningrado, y bloquearle el estrecho de Bósforo con la anuencia de Turquía. Resulta que, después de la aventura en el Mar Negro de Kiev, la Casa Blanca está perdida. Parece imposible no reaccionar, pero enfrentarse directamente a Rusia de momento no sé si se atreverá. Solo la OTAN hizo una fuerte condena. No había ninguna razón para que Rusia usara la fuerza militar contra los barcos ucranianos. Hacemos un llamado a Rusia para que libere inmediatamente a los marineros y barcos ucranianos, dijo la OTAN en un comunicado. Mientras tanto, en el momento del incidente de Kerch en Ucrania había soldados estadounidenses. Pero lo que es interesante, es cómo los miembros de la OTAN entran y salen como quieren de Ucrania sin pedir permiso a Kiev. Por lo tanto, decir exactamente cuántas tropas de la OTAN están en Ucrania, ni siquiera creo que lo sepan los mandos militares ucranianos. Hoy hemos sabido de 500 soldados de élite de los Estados Unidos, que es una agrupación militar bastante poderosa. ¿Pero cuántos hay en realidad? Ya que se conoce la presencia de canadienses, rumanos, ingleses etc. Teniendo en cuenta que en Yavorov se asignaron terrenos y edificios permanentes que solo están protegidos y controlados por el ejército de los Estados Unidos a lo largo de todo el perímetro. Lo que permite pensar en una base militar de pleno derecho perteneciente a la OTAN. ¿Es por eso que Poroshenko quería asustar a Moscú? Pero después de los recientes acontecimientos en el estrecho de Kerch, la Casa Blanca debe tener en cuenta la determinación del Kremlin de proteger sus intereses. Y a su vez, a Kiev le queda claro que Washington no es todopoderoso y que 500 marines estadounidenses en la base del Yavorov no detendrían al ejército ruso en el puente de Crimea. Los yanquis simplemente, si vienen mal dadas, huirán a Polonia y Rumanía, a su cuartel de respaldo. Pero todo este ruido por parte de Estados Unidos, ¿para nada? No me lo creo. Creo que hay algo más detrás. Y el hostigamiento a Rusia se torna temerario, sobre todo para Europa. Quizás también el otro sueño húmedo de Estados Unidos, si no puede hacerse con Rusia al estilo Maidán, provocar una guerra contra Rusia poniendo el culo de Europa. Incluso ya se está celebrando foros de discusión de habitantes europeos de habla rusa, en la que expertos invitados expresan sus opiniones sobre los requisitos previos de una gran guerra europea. Pavel Zolotarev, un mayor general ruso en la reserva, cree que la principal razón para una posible guerra en Europa es la política de Washington de contener la influencia de Moscú y la expansión de la OTAN hacia el este. En 1997, el analista político estadounidense, George Kennan, calificó la expansión de la Alianza del Atlántico Norte como el mayor error de la política exterior de Estados Unidos. ¿Pero a dónde lleva todo esto? ¿Estados Unidos no piensa parar nunca? Porque si no, el futuro se torna muy negro para todo el mundo. El golpe de Estado en Ucrania fue la última gota, después de lo cual la geopolítica del Kremlin comenzó a cambiar. El hecho de que lo queramos admitir o no, la confrontación con Occidente ha comenzado de nuevo. Y Estados Unidos ha provocado una nueva guerra fría, y estamos a 1 milímetro de una guerra caliente, muy caliente. Hoy en día, los principales puntos de que salte una chispa y se incendie todo son Ucrania y la región de Kaliningrado, además de Siria, las proclamadas repúblicas de Donbass y el mar de Azov.
Si las Fuerzas Armadas de Ucrania inician una operación ofensiva a gran escala contra el Donbass, Putin intervendrá seguro. Porque además ya lleva tiempo entregando pasaportes de nacionalidad rusa a todos los habitantes del Donbass, al que por supuesto reconocerá si no lo ha hecho ya, para posteriormente integrarse en Rusia. Y esto bajo mi punto de vista ya no tiene marcha atrás, como en Crimea. En los mares de Azov y Negro, el riesgo de una colisión directa entre Rusia y Ucrania es aún mayor hoy que ayer. En respuesta al ingreso de las Fuerzas Armadas de Rusia en las hostilidades contra el ejército ucraniano, Polonia y Lituania pueden bloquear la región de Kaliningrado. Incluso una aliada política de la canciller alemana, Angela Merkel, dijo a Reuters el viernes que la Unión Europea y los Estados Unidos deberían considerar prohibir que todos los barcos rusos que procedan del mar de Azov ingresen a los puertos de la Unión Europea y los Estados Unidos, hasta que se resuelva la crisis del estrecho de Kerch el domingo pasado. Crisis, no olvidemos, provocada por Ucrania, pero el culpable es Putin. ¿Cómo respondería Putin a un bloqueo de puertos, con su mentalidad de dar primero que ya ha reiterado varias veces? Creo que entraríamos en una guerra muy fuerte y sin marcha atrás, donde podrían entrar en liza los Balcanes. Donde los Estados Unidos ayudaron a los albaneses a apoderarse de Kosovo en Serbia y desplegaron la base militar más grande en su territorio. La Albania musulmana también es apoyada por Turquía. Sin embargo, en el área de los intereses de Ankara hoy se encuentra Bosnia, la cuña musulmana en Europa. Los turcos juegan hábilmente en las contradicciones de Kosovo y Serbia, Grecia y Macedonia. De los recién llegados al gran juego en la Unión Europea, no olvidemos a China, que ha invertido $2.000 millones en la pequeña Bosnia. Y en Grecia, China compró casi por completo del puerto más grande del Pireo. Bruselas declaró estar dispuesto a que los Balcanes se unan a la Unión Europea. Y ya a estas alturas de la película, ¿quién es capaz de vislumbrar un desenlace definitivo a nivel mundial? Los acontecimientos seguramente serán tan vertiginosos que no podremos ni seguirlos. Hoy mismo, y aprovechando que la atención está puesta en Ucrania, según noticias sin confirmar, Siria ha derribado un F-16 israelí. Estados Unidos está incrementando a lo bestia su contingente militar en Siria, preparándose para una guerra larga. Y como tienen entre ceja y ceja Bashar al-Assad, hasta que no lo derroquen no tienen intención de parar. Y hay noticias que también hay que poner en cuarentena que hablan de que Turquía ha comenzado a atacar a los kurdos y a Estados Unidos que los protege. Ver para creer. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.